Ella se merecía un amor de cuento de hadas, pero él le entregó una pesadilla vestida de lujo y soledad. Su corazón, un lienzo en blanco esperando ser pintado con ternura, fue salpicado por el frío desprecio del hombre al que ahora llamaba esposo. Sin embargo, no sabía que los celos son un fuego capaz de derretir el hielo más duro y transformar el odio más profundo. Él la creía una villana, pero estaba a punto de convertirse en el monstruo que lucharía por ella. Una mentira los unió en un matrimonio sin amor, pero una verdad innegable los consumiría. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El reflejo que le devolvía el espejo de cuerpo entero parecía una extraña. La mujer vestida con un exquisito traje de seda y encaje blanco, con el cabello recogido en un peinado elegante y un maquillaje sutil que resaltaba el verde de sus ojos, no podía ser ella. Elena tragó saliva, sus manos temblaban ligeramente mientras alisaba una arruga inexistente en la tela. Hoy era su día de bodas, el día que se suponía que debía ser el más feliz de su vida, pero en su pecho solo había un nudo de ansiedad tan apretado que le costaba respirar. Se casaba con Damián Alcocer, un hombre que apenas conocía, un titán de los negocios cuya mirada de acero parecía atravesarla cada vez que coincidían. Un matrimonio arreglado para salvar a su familia de la ruina total. Su padre, Ricardo, un hombre bueno pero un terrible hombre de negocios, había llevado a la empresa familiar, una editorial con décadas de historia, al borde de la quiebra. Damián Alcocer, a través de su conglomerado, había ofrecido la salvación, un rescate financiero que pondría a la editorial de nuevo en pie. Pero el precio era alto, la mano de su única hija. Elena había aceptado sin dudarlo. Amaba a su padre y a los empleados que dependían de la editorial. Sacrificar su propia felicidad por ellos le pareció un precio justo. Se había intentado convencer de que podría funcionar. Damián era increíblemente atractivo, con cabello oscuro, una mandíbula fuerte y unos ojos grises que parecían contener tormentas. Era inteligente, poderoso, respetado. Quizás, con el tiempo, podrían aprender a quererse, a construir algo real. Esa pequeña llama de esperanza era lo único que la mantenía en pie mientras caminaba hacia el altar en una ceremonia íntima y fría, con más abogados presentes que amigos. Damián había estado impecable en su traje a medida, pero su rostro era una máscara de indiferencia. Sus votos sonaron a contrato, y cuando le puso el anillo, su toque fue tan frío como el metal del oro blanco. No hubo un beso apasionado, solo un roce protocolario en los labios que la dejó temblando, no de emoción, sino de un pavor helado. Y ahora estaba aquí, en la suite presidencial del hotel más lujoso de la ciudad, esperando a su esposo. La noche de bodas. Se le revolvió el estómago. ¿Cómo iba a compartir la intimidad con un hombre que la miraba como si fuera un estorbo? El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Damián entró, aflojándose la corbata con un gesto brusco. Ni siquiera la miró. Caminó directamente hacia el minibar y se sirvió un vaso de whisky, que bebió de un solo trago. El silencio era pesado, cargado de una tensión que casi podía tocar. Elena se armó de valor. Es una suite preciosa, dijo, su voz apenas un susurro. Damián finalmente giró la cabeza para mirarla, y la intensidad de su desprecio la golpeó como una bofetada. Sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en su vestido de novia con una mueca de disgusto. No te hagas ilusiones, dijo él, su voz era un témpano de hielo. Quiero dejar las cosas claras desde el principio para que no haya malentendidos. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, y Elena tuvo que reprimir el impulso de retroceder. Olía a whisky caro y a una colonia masculina que era tan abrumadora como su presencia. Este matrimonio es un simple negocio, continuó, su voz baja y amenazante. Tú salvaste la compañía de tu padre, y yo cumplí una cláusula en el testamento del mío para heredar el control total de Alcocer Corp. Eso es todo. No esperes afecto, no esperes amabilidad y, desde luego, no esperes que comparta mi cama contigo. Las palabras la hirieron más que cualquier golpe.
La pequeña llama de esperanza que había albergado se extinguió en un instante, dejando solo cenizas frías. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio?, logró preguntar, las lágrimas picándole en los ojos. Ni siquiera me conoces. Él soltó una risa seca, sin humor. ¿Qué no te conozco? Conozco perfectamente a las de tu clase. Mujeres que usan su cara bonita para casar a un hombre rico. ¿Crees que has ganado el premio gordo, verdad? Pues te equivocas. Tendrás mi apellido, tendrás mi dinero para tus caprichos, vivirás en mi casa y disfrutarás de una vida de lujos. Pero nunca me tendrás a mí. Serás la señora Alcocer de cara al público, pero entre estas cuatro paredes, para mí, no eres más que una extraña. Una intrusa. Cada palabra era un puñal. Elena se sintió desnuda, humillada, expuesta bajo su mirada acusadora. Cazafortunas. La palabra resonó en su cabeza, un insulto tan injusto que le robó el aliento. No soy así, susurró, la voz rota. No sabes nada de mí. Sé todo lo que necesito saber, zanjó él. Caminó hacia uno de los sofás y agarró un cojín y una manta. Esta será tu habitación. Yo dormiré en la de invitados. Acostúmbrate a las apariencias, Elena. Va a ser lo único cálido que recibas de mí. Y con eso, salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un portazo que sonó definitivo. Elena se quedó inmóvil en medio de la opulenta suite, el vestido de novia sintiéndose de repente como un disfraz ridículo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron, silenciosas al principio, y luego en sollozos desgarradores que sacudieron su cuerpo. Su noche de bodas. La había pasado sola, llorando, tratada como una paria por su propio esposo. El cuento de hadas se había convertido en una prisión dorada en un abrir y cerrar de ojos, y el príncipe azul era su carcelero. Los días que siguieron a esa noche humillante fueron una tortura silenciosa. Damián cumplió su palabra. Se mudaron a su mansión, una imponente estructura de cristal y acero que era tan fría e impersonal como su dueño. Tenía su propio ala de la casa, un conjunto de habitaciones lujosamente decoradas que se sentían como una celda. Los desayunos eran en silencio, con Damián escondido detrás de su tableta financiera. Las cenas, cuando él se dignaba a aparecer, eran iguales. Él la ignoraba por completo, dirigiéndose únicamente al personal de servicio. Elena intentó romper el hielo en varias ocasiones. Buenos días, Damián, decía ella con una sonrisa temblorosa. Él solo asentía, sin levantar la vista. ¿Qué tal tu día?, intentaba en la cena. Ocupado, era la respuesta monosilábica. Se sentía invisible, un fantasma en su propia casa. El personal, encabezado por Clara, la ama de llaves, una mujer mayor de rostro amable, la trataba con una mezcla de respeto y lástima que le resultaba casi más hiriente que el desprecio de Damián. Veía en sus ojos que sabían que algo andaba terriblemente mal. Un día, una semana después de la boda, se atrevió a más. Había pasado la tarde entera en la enorme cocina con el chef, aprendiendo a preparar uno de los platos favoritos de Damián que Clara le había mencionado, un risotto con trufas. Se esmeró, poniendo todo su corazón en ello, con la tonta esperanza de que un gesto amable pudiera derretir un poco el glaciar que él tenía por corazón. Puso la mesa en el comedor privado, con velas y una botella de vino. Cuando él llegó esa noche, la miró a ella y a la mesa preparada con una ceja arqueada. ¿Qué es esto?, preguntó, el tono cargado de sospecha. Quise preparar la cena. Para los dos, dijo ella, nerviosa. Él miró el plato que ella le servía. No tengo hambre, dijo secamente. Y no te molestes en hacer estas cosas. Para eso pago a un chef. No necesito que juegues a la esposa perfecta. No me interesa tu actuación. Elena sintió como si le hubieran vaciado un cubo de agua helada por encima. No es una actuación, replicó, su voz temblando de rabia y dolor. Solo intentaba ser amable. ¿Es tan difícil para ti aceptar un simple gesto de amabilidad? Él la fulminó con la mirada. ¿Amabilidad? ¿O es otra de tus tácticas para asegurarte el acceso a mi cuenta bancaria? Déjalo ya, Elena. Me das lástima.
Dio media vuelta y se dirigió a su despacho, dejándola sola en el comedor con la cena enfriándose y el corazón hecho pedazos. Esa noche, Elena llamó a su padre. «Hola, cariño. ¿Cómo está mi hija recién casada?», dijo Ricardo, su voz llena de un entusiasmo que le partió el alma. «Bien, papá». «Todo bien», mintió ella, luchando por mantener la voz firme. «¿Y la editorial? ¿Están las cosas mejorando?». «Mucho mejor, gracias a ti, mi niña. La inyección de capital de Alcocer Corp ha sido un milagro. Estamos salvados. Estaré eternamente agradecido a tu esposo. Es un buen hombre. Un buen hombre». Elena tuvo que morderse el labio para no sollozar. No podía decirle la verdad a su padre. No podía añadirle esa carga a su ya delicada salud. Su sacrificio no sería en vano. «Me alegro mucho, papá», dijo, forzando una alegría que no sentía. «Sí, Damián, es muy generoso». Colgó el teléfono y se abrazó a sí misma, sintiéndose más sola que nunca. No podía seguir así. Se estaba marchitando en esa jaula de oro. Necesitaba aire, necesitaba vida. Al día siguiente, decidió salir. Necesitaba escapar de la opresiva atmósfera de la mansión. Se vistió con unos vaqueros y una blusa sencilla, ignorando el armario lleno de ropa de diseñador que Damián le había comprado, y le pidió a uno de los chóferes que la llevara al centro de la ciudad. Vagar sin rumbo por las calles la hizo sentir un poco mejor. Se detuvo en una pequeña galería de arte, atraída por un colorido cuadro en el escaparate. El interior era un remanso de paz. Se quedó absorta mirando un paisaje marino, perdiéndose en los tonos azules y verdes, cuando una voz familiar la sacó de su ensimismamiento. «No sabía que te gustaba el arte de pacotilla». Elena se giró de golpe. Apoyado en el marco de la puerta, con una sonrisa burlona en los labios, estaba Nicolás. Nicolás, su mejor amigo de la infancia y su primer amor platónico. Hacía años que no lo veía. Se había mudado a Europa para estudiar arte y le había perdido la pista. «Nico», exclamó ella, una sonrisa genuina, la primera en semanas, iluminando su rostro. Corrió a abrazarlo, y él la levantó del suelo en un abrazo de oso. «Elenita. No puedo creer que seas tú. ¿Qué haces aquí?». «Yo vivo aquí ahora», dijo ella, riendo mientras se separaba. «¿Y tú?». «Creí que estabas en París conquistando el mundo del arte». «Me tomé un descanso. Vine a visitar a la familia». «Pero mírate, estás diferente. Más, mujer». Sus ojos azules la recorrieron con calidez, sin el juicio helado de Damián. Nico siempre la había hecho sentir cómoda, vista. «¿Qué tal un café para ponernos al día?», propuso él. Ella aceptó encantada. En la cafetería de la esquina, hablaron durante horas. Elena se sintió viva de nuevo. Le contó una versión muy editada de su vida, que se había casado recientemente, pero omitió todos los detalles dolorosos. Nico, sin embargo, era muy perceptivo. «¿Eres feliz, Elena?», preguntó de repente, su mirada seria. La pregunta la desarmó. Desvió la mirada hacia su taza de café. «Estoy bien». Nico extendió la mano sobre la mesa y cubrió la suya con la de él. Su contacto era cálido y reconfortante. «No pareces bien. Tus ojos están tristes. Los conozco desde que éramos niños». «¿Qué pasa?». Elena sintió un nudo en la garganta. Estuvo a punto de derrumbarse y contarle todo, pero la vergüenza la detuvo. «Problemas de recién casados, supongo», dijo, tratando de restarle importancia. Él no pareció convencido, pero no la presionó. «Bueno, si alguna vez necesitas un amigo con quien hablar, o simplemente alguien que te haga reír con chistes malos, aquí estoy. No voy a perderte de vista otra vez». Intercambiaron números de teléfono y se despidieron con otro abrazo. Mientras regresaba a la mansión, Elena se sentía más ligera. Ver a Nico había sido como un bálsamo para su alma herida. Lo que no sabía era que esa tarde no había pasado desapercibida. Damián salía de una reunión en un edificio de oficinas justo enfrente de la cafetería.
Vio a su esposa. Vio su risa, la forma en que su rostro se iluminaba. Vio a otro hombre cogerle la mano. Y sintió algo que no esperaba, una punzada feroz y fea de algo que se parecía mucho a la rabia. Una rabia posesiva. Se quedó allí, observando desde la distancia, con el rostro endurecido. Así que era eso. La pequeña cazafortunas no perdía el tiempo. Apenas casada y ya estaba coqueteando con otro. La imagen se le grabó en la retina, la sonrisa de Elena para ese desconocido, una sonrisa que él nunca había visto dirigida hacia él. Sintió una ira fría y profunda apoderarse de él y, sin saber por qué, también un pinchazo de algo más. Algo que se negaba a reconocer. Esa noche, cuando Elena llegó a casa, lo encontró esperándola en el vestíbulo. Estaba de pie junto a la gran escalera, con las manos en los bolsillos y una expresión tormentosa. Vaya, vaya. Disfrutando de la vida de casada, dijo con un sarcasmo mordaz. Elena se detuvo, sorprendida por su hostilidad inusualmente directa. ¿Perdón? Te vi esta tarde. En la cafetería. Muy acogedora con tu amigo. Escupió la palabra, amigo, como si fuera un insulto. Elena frunció el ceño. ¿Me estabas espiando? Fue una coincidencia. Pero una muy reveladora, se acercó a ella, sus ojos grises eran dos pedazos de hielo. Dime, Elena, ¿ya te has aburrido de tu jaula dorada? ¿Tan rápido has empezado a buscar consuelo en otros brazos? La acusación era tan injusta que la dejó sin aliento. ¿De qué estás hablando? Él es Nicolás, un amigo de la infancia. No lo veía desde hace años. Un amigo que te toma la mano y te mira como si quisiera devorarte. Qué conveniente, se burló él. Eres increíble, replicó ella, la rabia empezando a burbujear. Me tratas como a una apestada, me ignoras, me humillas, y ahora te atreves a insinuar que te estoy siendo infiel. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho, rugió él, y el volumen de su voz la hizo estremecerse. Llevas mi apellido. Eres mi esposa, te guste o no, y no voy a tolerar que manches mi nombre revolcándote con el primer advenedizo que se te cruce. No me estaba revolcando con nadie, gritó ella, perdiendo el control. Estaba tomando un café con un viejo amigo que, por cierto, me trató con más amabilidad en 2 horas que tú en toda una semana. Al menos él me ve como a una persona, no como un objeto que has comprado. El comentario pareció enfurecerlo aún más. En 2 zancadas, la acorraló contra la pared del vestíbulo. Su cuerpo estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él. Sus manos se apoyaron en la pared a cada lado de su cabeza, atrapándola. Estaba tan cerca que sus alientos se mezclaban. Quizás el problema es que te he estado tratando con demasiada gentileza, siseó él, su voz era un murmululo ronco y peligroso. Sus ojos bajaron a sus labios, y Elena sintió un escalofrío recorrerla, una mezcla de miedo y una extraña y prohibida expectación. Quizás necesitas que te recuerden quién es tu esposo. ¿Y qué vas a hacer? Pegarme, lo desafió ella, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Una sonrisa torcida y oscura apareció en los labios de Damián. No. No soy esa clase de hombre, susurró, su boca rozando la de ella. Pero tal vez necesites un recordatorio, de a quién le perteneces. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni dulce. Fue un beso furioso, posesivo, un castigo y una reclamación. Sus labios eran duros y exigentes contra los de ella, y por un momento, Elena se quedó paralizada por la sorpresa. Pero entonces, algo dentro de ella se rompió. La soledad, la humillación, la rabia, todo se mezcló con el shock de su beso, y respondió. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, mordiendo su labio inferior, clavando sus uñas en sus brazos. Fue una batalla, una lucha de poder librada con sus bocas. La mano de Damián se deslizó desde la pared hasta su nuca, sus dedos se enredaron en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás para profundizar el beso. El sabor a whisky y a Damián la inundó, y su cuerpo, que había estado anhelando cualquier tipo de contacto humano, reaccionó de una manera que la aterrorizó.
Un calor se extendió por sus venas, una corriente eléctrica que la hizo arquearse contra él. De repente, él se apartó, jadeando. Sus ojos grises estaban oscuros por la lujuria y la confusión. Se miraron el uno al otro, ambos sin aliento, el aire crepitando con la tensión. La había besado. Con odio, con celos, pero la había besado. Y a ella le había gustado. El pensamiento la horrorizó. Él pareció leer la conmoción en su rostro. Su propia expresión se endureció de nuevo, como si se arrepintiera de su momentánea pérdida de control. No vuelvas a verme con ese hombre, ordenó, su voz todavía ronca. No me provoques, Elena. No te gustará lo que encuentres. Se apartó de ella bruscamente y subió las escaleras de dos en dos, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Elena se deslizó por la pared hasta el suelo, temblando incontrolablemente. Se llevó los dedos a los labios, todavía hinchados y sensibles por el beso. Había cruzado una línea. Y lo más aterrador de todo era que una parte de ella, una parte oscura y solitaria, quería volver a cruzarla. Damián entró en su despacho y cerró la puerta de un portazo. Su corazón latía con una fuerza animal en su pecho. Se sirvió otro whisky, sus manos temblaban. ¿Qué demonios había hecho? Había perdido el control por completo. La imagen de ella riendo con ese tipo lo había vuelto loco, lo había llenado de una ira primitiva que no entendía. Y luego, besarla. Había sido como encender una cerilla en una habitación llena de gasolina. La forma en que ella había respondido, su inesperada fiereza, lo había descolocado. Había esperado que luchara, que lo apartara. En cambio, le había respondido con un fuego que igualaba el suyo, despertando un deseo crudo y visceral que lo sacudió hasta los cimientos. Se suponía que debía despreciarla, odiarla. Era una cazafortunas, una actriz consumada. Verónica se lo había dejado muy claro. Verónica, su asistente y amiga de confianza desde hacía años, había sido quien le había advertido sobre Elena. Le había mostrado pruebas, grabaciones de audio borrosas donde supuestamente Elena se jactaba ante una amiga de cómo iba a desplumar al heredero de Alcocer Corp. Extractos bancarios que mostraban deudas enormes de la familia de Elena que parecían más gastos frívolos que problemas empresariales. Damián se había creído cada palabra. Coincidía con su visión cínica del mundo, forjada tras años de ver a mujeres acercarse a él solo por su dinero. Pero el beso. El beso no encajaba en esa narrativa. La mujer que había besado allí abajo no parecía una calculadora fría. Parecía una mujer apasionada y herida, llena de un fuego que él mismo había provocado. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. La situación se le estaba yendo de las manos. Tenía que mantener la distancia, reforzar sus muros. Pero por primera vez, una pequeña grieta se había abierto en su armadura de certeza. ¿Y si se había equivocado con ella? Desechó el pensamiento de inmediato. No podía permitirse ser débil. No podía permitirse confiar en ella. Verónica tenía razón. Siempre la tenía. A la mañana siguiente, el desayuno fue aún más tenso de lo habitual. Elena evitaba su mirada, un ligero rubor coloreando sus mejillas cada vez que recordaba la noche anterior. Damián, por su parte, se comportó como si nada hubiera pasado, con su habitual indiferencia helada, aunque si alguien hubiera mirado de cerca, habría notado la forma en que sus nudillos estaban blancos alrededor de su taza de café. Tengo un evento de caridad esta noche, dijo él de repente, rompiendo el silencio. La gala anual del hospital infantil. Se espera que asistas. Era una orden, no una invitación. Iré a que te preparen. Alguien de mi equipo te enviará vestidos para que elijas. Estate lista a las 8. No esperó una respuesta, simplemente se levantó y se fue a trabajar. Elena se quedó mirando su plato intacto. Otro evento público, otra noche de fingir ser la feliz pareja. Pero esta vez era diferente. Después del beso, la idea de estar a su lado, sonriendo para las cámaras, se sentía extrañamente íntima y peligrosa. La tarde pasó en un borrón de preparativos. Un estilista y un maquillador llegaron a la mansión, junto con una docena de vestidos de alta costura.
Elena eligió uno de color esmeralda que resaltaba sus ojos. Era elegante y sofisticado, pero también tenía una abertura lateral que dejaba al descubierto su pierna, un pequeño acto de desafío. Quería sentirse poderosa esa noche, no una víctima. A las 8 en punto, Damián apareció en la puerta de su habitación. Llevaba un smoking negro que le sentaba a la perfección. Se detuvo en seco al verla. Sus ojos grises la recorrieron de pies a cabeza, y por un instante, Elena vio algo en ellos, un destello de admiración, quizás incluso de deseo. Pero desapareció tan rápido como había llegado. «Estás, aceptable», dijo él, su voz neutra. Se ofreció a darle el brazo, un gesto puramente para las apariencias. Su toque, incluso a través de la tela de su smoking, envió una descarga eléctrica por el brazo de Elena. Durante el trayecto en coche, no hablaron. La tensión entre ellos era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La gala era un despliegue de opulencia. Fotógrafos por todas partes, la élite de la ciudad vestida con sus mejores galas. Tan pronto como salieron del coche, Damián se transformó. Una sonrisa encantadora apareció en su rostro. Su mano se deslizó desde el brazo de Elena hasta la parte baja de su espalda, un gesto posesivo y protector. «Sonríe», le susurró al oído, su aliento cálido erizándole la piel. «Recuerda que estamos representando un papel». Y Elena lo hizo. Sonrió hasta que le dolió la mandíbula, saludó a gente cuyos nombres olvidaba al instante, y se dejó llevar por su esposo, el perfecto accesorio en su brazo. Dentro, fueron el centro de atención. Damián era carismático y encantador, el perfecto anfitrión y filántropo. Nadie podría adivinar la frialdad que albergaba bajo esa fachada. En un momento, mientras Damián hablaba con un socio de negocios, Elena vio a una mujer de cabello rubio platinado y vestido rojo ceñido acercándose a ellos. La mujer ignoró a Elena por completo y le puso una mano en el brazo a Damián. «Damián, querido, te estaba buscando», dijo con una voz melosa. «Verónica», dijo Damián, su tono un poco más cálido de lo que Elena le había oído usar nunca. «Te presento a mi esposa, Elena». «Elena, ella es Verónica Luján, mi asistente ejecutiva». Verónica finalmente se dignó a mirar a Elena, sus ojos azules eran fríos y evaluadores. «Ah, sí». «La esposa», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Encantada». El tono de su voz dejaba claro que no estaba encantada en absoluto. Elena sintió una hostilidad instantánea por parte de la mujer. Era obvio que Verónica no la quería allí. «¿Podría robarte un momento, Damián?» «Tenemos que discutir el itinerario del viaje a Tokio», dijo Verónica, aferrándose a su brazo. «Claro», dijo Damián, y sin una segunda mirada a Elena, se dejó llevar por su asistente. Elena se quedó sola en medio del salón lleno de gente, sintiéndose de nuevo como una extraña, una intrusa. Se acercó a la barra a por una copa de champán, observando a su esposo y a su asistente desde la distancia. Reían juntos, sus cabezas muy juntas. Parecían la pareja perfecta. Un sentimiento feo y amargo se instaló en el estómago de Elena. ¿Eran celos? Se reprendió a sí misma. No podía estar celosa de un hombre que la despreciaba. Estaba enfadada por la falta de respeto, eso era todo. «Parece que te han abandonado». La voz familiar la hizo girarse. Nicolás estaba allí, impecable en un traje azul oscuro, con su sonrisa fácil. «¿Nico? ¿Qué haces tú aquí?», preguntó ella, genuinamente sorprendida y aliviada. «Mi padre está en la junta del hospital. Me obliga a venir a estos eventos cada año», dijo, haciendo una mueca. «Pero verte aquí hace que la noche sea mucho más interesante. Estás impresionante, por cierto. Ese vestido». «Gracias», dijo ella, sonrojándose. «Me alegro de verte. De verdad». Empezaron a charlar, y como la vez anterior, Nico consiguió que se relajara. Hizo que se olvidara por un momento de su humillante situación. Estaban riendo por uno de sus chistes cuando sonó una canción lenta. «¿Me concedes este baile, señor Alcocer?», preguntó él con una reverencia exagerada.
Elena dudó un momento, mirando hacia donde estaba Damián, todavía absorto en su conversación con Verónica. No lo sé, Nico. Oh, vamos. Es solo un baile. Tu esposo parece muy ocupado. Dudo que le importe. Tenía razón. A Damián no le importaría. Está bien, aceptó ella. Nico la guió a la pista de baile y la tomó en sus brazos. Era un bailarín excelente, y por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió grácil y deseada. Apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos por un instante, permitiéndose disfrutar del momento de paz. Pero el momento se hizo añicos. Creo que esta canción me pertenece a mí. La voz de Damián, profunda y cortante, sonó justo a su lado. Elena abrió los ojos de golpe. Damián estaba allí, su rostro una máscara de furia controlada. No estaba mirando a Elena. Estaba mirando a Nico, y la mirada que le dirigió era tan letal que Nico instintivamente soltó a Elena. Damián, este es Nicolás, mi amigo, intentó explicar Elena. Ya nos hemos visto, dijo Damián sin rodeos. Su mirada se posó en la mano de Nico, que hasta hacía un segundo había estado en la cintura de Elena. Si me disculpan, añadió, y antes de que Elena pudiera reaccionar, la agarró firmemente del brazo y la sacó de la pista de baile. Damián, me estás haciendo daño, protestó ella, tratando de liberarse. Él no se detuvo hasta que llegaron a una terraza apartada. Una vez fuera, la soltó bruscamente. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, siseó él, su cuerpo vibrando de rabia. ¿Bailando? Se llama bailar. Es lo que la gente hace en las fiestas, replicó ella, frotándose el brazo. Estabas pegada a él. Colgada de su cuello como una cualquiera. Eso no es verdad. Es mi amigo. Y tú me abandonaste en medio del salón por tu perfecta asistente, le espetó ella. ¿Esto es por Verónica? ¿Estás celosa?, se burló él. No. No estoy celosa. Estoy harta de que me trates como a un mueble en público y luego te atrevas a montarme una escena de celos digna de un loco. No estoy celoso, gritó él, pero su negación sonaba hueca hasta para sus propios oídos. Estaba más que celoso. Verla en los brazos de otro hombre, sonriendo, tan cómoda, había desatado una bestia posesiva en su interior. Le había hecho querer marcarla como suya delante de todo el mundo. Me importa una mierda lo que hagas en tu tiempo libre, pero cuando estás conmigo, cuando llevas mi apellido, actúas como mi esposa. ¿Entendido? Nada de restregarte con tus amiguitos. El desprecio en su voz era palpable. Y en ese momento, algo dentro de Elena se rompió. Ya no había más lágrimas. Solo una rabia fría y cristalina. Entendido, dijo ella, su voz peligrosamente tranquila. Actuaré como tu esposa. Tu perfecta y obediente esposa. Pero que te quede una cosa clara, Damián. Puedes poseer mi tiempo, puedes poseer mi apellido, pero nunca, jamás, poseerás mi corazón. Ese ya lo has destrozado sin posibilidad de reparación. Se dio la vuelta y lo dejó solo en la terraza, bajo la luz de la luna, con sus palabras resonando en el aire. Damián se quedó allí, inmóvil, mientras la veía alejarse. Su rabia se desvaneció, dejando un vacío helado en su lugar. Nunca poseerás mi corazón. ¿Por qué esas palabras le dolían tanto? Se suponía que eso era lo que él quería. Se suponía que no le importaba en absoluto. Pero le importaba. Dios, sí que le importaba. Y esa comprensión lo asustó más que nada en el mundo. El viaje de vuelta a casa fue un tormento de silencio sepulcral. Elena miraba por la ventanilla, su perfil iluminado por las luces de la ciudad, creando sombras en su rostro que ocultaban su expresión. Damián apretaba el volante, una batalla librándose en su interior. Las palabras de Elena seguían repitiéndose en su mente. Era un idiota. La había acusado de ser una cazafortunas, pero la había visto aceptar su destino para salvar a su padre. La había acusado de ser infiel, pero la única amabilidad que había recibido venía de un amigo de la infancia. La trataba como basura, y aún así, ella mantenía su dignidad. La quería.
Se dio cuenta con una claridad tan abrumadora que le cortó la respiración. En algún momento, entre su desprecio y sus celos, se había enamorado de la mujer que estaba obligado a odiar. El pensamiento lo aterrorizó. El amor era una debilidad, una que no podía permitirse. Y amar a una mujer que creía que lo había engañado era una locura. Cuando llegaron a la mansión, Elena se bajó del coche sin decir una palabra y se dirigió directamente a su ala de la casa. Damián se quedó en el vestíbulo, escuchando sus pasos alejarse. La necesidad de ir tras ella, de explicarle, ¿de qué? ¿De pedirle perdón? Él no pedía perdón. Pero el impulso era tan fuerte que tuvo que agarrarse al pasamanos de la escalera para no seguirla. Subió a su propio dormitorio y se encontró cara a cara con su reflejo. El hombre del espejo parecía un extraño, con los ojos oscurecidos por la confusión y el anhelo. Esa noche, Damián no durmió. Daba vueltas en la cama, atormentado por el rostro de Elena, por el recuerdo de su beso, por el dolor en sus ojos. A la mañana siguiente, tomó una decisión. No podía seguir así. Tenía que cambiar. Tenía que intentar algo. Bajó a desayunar, esperando encontrarla para poder hablar, pero Elena no estaba. La señora ha salido a correr, señor, le informó Clara. Damián esperó, pero las horas pasaron y Elena no regresaba. La ansiedad comenzó a roerle. La llamó a su móvil, pero saltó el buzón de voz. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si se había ido? La idea de que lo abandonara le provocó un pánico frío. Justo cuando estaba a punto de llamar a seguridad para que la buscaran, la puerta principal se abrió. Elena entró, vestida con ropa de deporte, con el rostro sonrojado por el ejercicio y, riendo. Detrás de ella venía Nicolás, también en ropa deportiva. ¿Estás seguro de que no quieres pasar? Puedo pedir que nos preparen un batido, le decía Elena a Nicolás. Me encantaría, pero tengo que ir al estudio. Mañana a la misma hora, respondió él. Claro, dijo ella. Nico se inclinó y le dio un beso en la mejilla antes de irse. Elena se giró y su sonrisa se desvaneció al ver a Damián de pie en el vestíbulo, observándolos. La expresión de su rostro era indescifrable. Fui a correr, dijo ella a modo de explicación, su tono desafiante. Damián ignoró a Nicolás. Ignoró los celos que le retorcían las entrañas. Caminó hacia ella, sus ojos fijos en los de ella. Elena, tenemos que hablar, dijo, su voz más suave de lo que ella jamás le había oído. Ella levantó una ceja, desconfiada. Ah, sí. ¿Ahora quieres hablar? Anoche fui un imbécil, admitió él, y las palabras parecieron costarle un esfuerzo físico. No debí tratarte así. Elena se quedó mirándolo, estupefacta. ¿Damián Alcocer disculpándose? Era algo que nunca había esperado ver. ¿Eso es todo?, preguntó ella, cruzándose de brazos, sin bajar la guardia. No. No es todo, dijo él. Quiero que empecemos de nuevo. Quiero que intentemos que este matrimonio funcione. De verdad. Elena soltó una carcajada amarga. ¿Ahora? Después de semanas tratándome como a un trozo de basura, ¿de repente quieres jugar a los casados felices? ¿Qué ha cambiado, Damián? ¿Te preocupa que tu perfecta reputación se vea manchada si tu esposa te abandona? Su acusación dio en el blanco, pero no por las razones que ella pensaba. No es por mi reputación, dijo él, su voz cargada de una emoción que ella no pudo identificar. Es por nosotros. Se acercó un paso más. Dame una oportunidad, Elena. Solo una. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Extendió su mano hacia ella, una ofrenda de paz. Elena miró su mano, luego su rostro. Vio la sinceridad en sus ojos grises, pero también vio semanas de dolor y humillación. Su corazón estaba en un torbellino de emociones contradictorias. Quería creerle, una parte desesperada de ella anhelaba la paz, el afecto. Pero otra parte, la parte herida y orgullosa, le gritaba que no fuera estúpida, que era solo otra de sus manipulaciones. El silencio se alargó,
tenso y expectante. El futuro de su matrimonio pendía de un hilo, de si ella aceptaba o no esa mano extendida. Y mientras lo miraba, preguntándose si podía confiar en este cambio repentino, una figura observaba desde las sombras del pasillo de arriba. Verónica Luján, que había llegado temprano con unos documentos urgentes, lo había visto todo. Su rostro estaba contraído por el odio. Damián estaba ablandándose. Esa estúpida mocosa lo estaba debilitando. Verónica no iba a permitirlo. Damián era suyo. Y haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para asegurarse de que Elena desapareciera de sus vidas para siempre. La batalla por el corazón de Damián apenas acababa de empezar. Elena miró su mano extendida, una rama de olivo ofrecida por el hombre que había convertido su vida en un invierno perpetuo. Su corazón era un campo de batalla. La lógica le gritaba que corriera, que se protegiera del hombre que la había herido tan profundamente. Pero su corazón, esa parte tonta y traicionera de sí misma que anhelaba una conexión, susurraba que viera más allá del dolor. Vio en sus ojos grises una tormenta de arrepentimiento, una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado. No era una treta. Era real. Lentamente, casi con miedo de que la imagen se desvaneciera, levantó su propia mano y la posó sobre la de él. Su piel estaba cálida y su agarre, cuando sus dedos se cerraron sobre los de ella, no fue posesivo, sino suplicante. De acuerdo, Damián, dijo, su voz firme a pesar del temblor de su interior. Una oportunidad. Pero con mis condiciones. Él asintió con fervor, el alivio inundando sus facciones. Las que quieras. Primero, continuó ella, sin soltar su mano, usándola como un ancla en ese mar de incertidumbre. Comunicación. No más silencios, no más acusaciones veladas. Si algo te molesta, me lo dices. Y espero lo mismo de ti. Hecho, dijo él sin dudar. Segundo. Respeto. No soy una de tus empleadas ni un objeto de tu propiedad. Soy tu esposa y exijo que me trates como tal, tanto en público como en privado. Y eso incluye a mis amigos. Nicolás es mi amigo, y no dejaré de verlo por tus inseguridades. A la mención de Nicolás, una sombra cruzó su rostro, pero la desvaneció con esfuerzo. Respeto, repitió él, su voz un poco tensa. Lo entiendo. Me esforzaré. Y tercero, Elena tragó saliva, esta era la condición más difícil. Paciencia. No puedes esperar que me olvide de todo el daño de la noche a la mañana. Mi confianza está rota, Damián. Repararla llevará tiempo. No voy a saltar a tus brazos solo porque te hayas disculpado. Tendrás que ganártelo. Él la miró, y la intensidad en sus ojos casi la hizo retroceder. Elena, pasaré el resto de mi vida ganándomelo si es necesario. Gracias. Por primera vez, le sonrió. No era una sonrisa para las cámaras, ni una mueca sarcástica. Era una sonrisa pequeña, genuina, que suavizaba los duros ángulos de su rostro y lo hacía parecer más joven, casi vulnerable. Elena sintió que su corazón se saltaba a un latido. Tal vez, solo tal vez, había esperanza. Verónica observaba desde el rellano de la escalera, oculta por una columna. La bilis le subía por la garganta. ¿Ganárselo? ¿Ese idiota se iba a arrastrar por esa niñata insignificante? Había trabajado durante años para convertirse en la mano derecha de Damián, en su confidente, en la mujer indispensable en su vida. Había esperado pacientemente a que él se diera cuenta de que ella era la única que lo entendía, la única que merecía estar a su lado. Y ahora esta intrusa, con su cara de mosquita muerta, lo estaba convirtiendo en un blando. Sintió un odio tan puro y concentrado que le dio fuerza. El juego había cambiado. Ya no bastaba con sembrar la discordia. Tenía que destruir a Elena por completo, arrancarla de la vida de Damián de una vez por todas. Se retiró en silencio, su mente ya trabajando, tejiendo una nueva red, más oscura y más peligrosa que la anterior. El cambio en la casa fue sutil al principio. Damián empezó a desayunar con ella, dejando la tableta a un lado. Le hacía preguntas sobre su día, sobre sus intereses. Escuchaba,
realmente escuchaba sus respuestas. Una tarde, Elena estaba en la biblioteca, un magnífico espacio de 2 pisos que apenas había usado, hojeando un libro de poesía. Damián entró y, en lugar de pasar de largo, se detuvo. ¿Qué lees?, preguntó. Ella le mostró la cubierta. Él arqueó una ceja. No te hacía de poesía. Hay muchas cosas que no sabes de mí, respondió ella, no con acritud, sino con calma. Él se sentó en el sillón de enfrente. Cuéntamelas. Quiero saberlas todas. Y así, hablaron durante más de 1 hora. Le habló de su amor por la literatura, de su sueño de trabajar como editora en la empresa de su padre, de sus veranos en la casa de la playa de su abuela. Él, a su vez, le contó sobre la presión de crecer bajo la sombra de su padre, un hombre brillante pero exigente, y de su pasión secreta por la arquitectura. Fue la primera conversación real que tuvieron, y dejó a Elena con una sensación de calidez que no había sentido en mucho tiempo. Los gestos de Damián se volvieron más audaces. Una mañana, ella bajó a la cocina y encontró una sola rosa roja en su sitio en la mesa, con una nota escrita a mano. Para alegrar tu día. D. Otro día, mientras caminaba por el jardín, él salió a su encuentro con 2 tazas de café. Se sentaron en un banco, en silencio al principio, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Fue Damián quien rompió el silencio. Anoche te oí tener una pesadilla, dijo en voz baja. Elena se sonrojó. A veces se despertaba con el corazón acelerado, reviviendo la frialdad de su noche de bodas. No fue nada. Sí que lo fue, insistió él suavemente. Elena. Lamento mucho cómo te traté. Fui cruel e imperdonable. La mentira que me contaron, me cegó. Me convirtió en un monstruo. ¿Qué mentira?, preguntó ella, la curiosidad superando su reticencia. Él dudó. Decirle la verdad significaría admitir cuán fácilmente había sido engañado, cuán rápido había pensado lo peor de ella. Alguien en quien confiaba me convenció de que solo te casabas conmigo por dinero. Me mostraron pruebas, cosas que parecían reales. Estaba furioso y me sentí traicionado antes incluso de darte la oportunidad de ser tú misma. Elena lo procesó. Cazafortunas. Por eso la había tratado así. El dolor de la acusación era real, pero entender la raíz de su comportamiento lo cambiaba todo. No lo excusaba, pero lo explicaba. No soy así, Damián, susurró ella. Lo sé, dijo él, su voz llena de remordimiento. Ahora lo sé. Y me avergüenzo profundamente de haber dudado de ti. Él extendió la mano y, con vacilación, le acarició la mejilla. Su pulgar rozó su piel con una ternura que la hizo contener el aliento. Eres la mujer más fuerte y noble que he conocido. Aceptaste este matrimonio para salvar a tu familia. Y en lugar de honrarte por ello, te castigué. ¿Podrás perdonarme algún día? Sus ojos grises eran tan sinceros, tan llenos de dolor, que el muro alrededor del corazón de Elena se agrietó un poco más. Estoy intentándolo, Damián, respondió con honestidad. Él se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse. Pero ella no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada que ver con el primero, furioso y posesivo. Este era tierno, tentativo, una pregunta silenciosa. Elena respondió a esa pregunta abriendo sus labios, permitiéndole profundizar el beso. Era un beso de perdón, de esperanza, de un nuevo comienzo. Sabía a café y a arrepentimiento, y prometía un futuro que de repente no parecía tan sombrío. Se separaron sin aliento, con las frentes apoyadas. Quiero invitarte a una cita, soltó él de repente. Elena parpadeó. ¿Una cita? Estamos casados. Él sonrió. Exacto. Y nunca hemos tenido una. Quiero cortejarte, Elena. Quiero hacerlo bien esta vez. A ella le encantó la idea. Era absurdo y romántico, y exactamente lo que necesitaban. La cita fue esa misma noche. Damián no la llevó a un restaurante caro y pretencioso. En su lugar, la llevó a un pequeño planetario en las afueras de la ciudad.
Se sentaron en la oscuridad, cogidos de la mano, mientras las estrellas y galaxias se proyectaban sobre ellos. Solía venir aquí cuando las cosas con mi padre se ponían difíciles, le confesó él en un susurro. Me ayudaba a recordar lo pequeños que son nuestros problemas en el gran esquema de las cosas. Que compartiera ese pedazo de su pasado con ella significó más para Elena que cualquier joya cara. Después, caminaron por un parque cercano, hablando de todo y de nada. Damián se detuvo junto a un puesto de helados y le compró uno de chocolate, su favorito. ¿Cómo sabías que era mi favorito?, preguntó ella, sorprendida. Le pregunté a Clara, admitió él con una sonrisa tímida. Estoy investigando. Ese pequeño detalle la conmovió profundamente. Se estaba esforzando, de verdad. En el camino de vuelta a casa, en el coche, Damián detuvo la música. Elena, esta noche, ha sido la mejor noche que he tenido en años. Para mí también, admitió ella. Cuando llegaron a la mansión y entraron en el vestíbulo, se quedaron mirándose. El aire estaba cargado de una nueva tensión, una tensión no de ira, sino de deseo. Damián acunó su rostro entre sus manos. Eres tan hermosa, susurró, sus ojos recorriendo cada facción de ella. Cuando sonríes, podrías detener el tráfico. Ella se rió, un sonido suave y genuino. Eres un cursi. Solo contigo, replicó él, su voz volviéndose ronca. Se inclinó para besarla de nuevo, y esta vez el beso era más profundo, más apasionado. Sus lenguas se encontraron en una danza lenta y sensual. Una de sus manos se deslizó por su espalda, atrayéndola con fuerza contra su cuerpo. Podía sentir el duro contorno de sus músculos a través de la tela de su camisa, el rápido latido de su corazón. Elena, murmuró contra sus labios. Quiero estar contigo. No en habitaciones separadas. Quiero que seas mi esposa en todos los sentidos de la palabra. El pánico y el deseo lucharon dentro de ella. Todavía era pronto. Pero el anhelo en su cuerpo, el anhelo de ser tocada, de ser amada, era abrumador. Damián, empezó ella, pero no supo cómo terminar. Él pareció entender su vacilación. Se apartó ligeramente, aunque no la soltó. No hay prisa, dijo, aunque sus ojos oscuros por el deseo contaban una historia diferente. Esperaré. Esperaré todo el tiempo que necesites. Cuando estés lista, solo dímelo. El respeto que le mostró en ese momento significó el mundo para ella. La deseaba, era obvio, pero estaba dispuesto a poner las necesidades de ella por encima de las suyas. Esa noche, Damián no se fue a su ala de la casa. Si no te importa, dijo torpemente. Dormiré en el sofá de tu habitación. Por si vuelves a tener una pesadilla. Elena asintió, con el corazón lleno de una emoción cálida. Se fue a la cama sintiendo su presencia en la habitación, una presencia que ya no era una amenaza, sino un consuelo. Se durmió sin pesadillas por primera vez en semanas. Mientras tanto, Nicolás seguía siendo una presencia constante y amistosa en su vida. Se veían para correr por las mañanas, y a veces él pasaba por la mansión para tomar un café. Damián, fiel a su promesa, se esforzaba por controlar sus celos. Incluso un día, cuando llegó a casa antes y los encontró riendo en la terraza, respiró hondo y se unió a ellos. Nicolás, dijo Damián a modo de saludo, su tono educado pero reservado. Al coser, respondió Nico, levantándose. La tensión entre los dos hombres era palpable. Elena me ha contado que eres un artista de gran talento, dijo Damián, intentando ser cordial. Intento ganarme la vida con ello, dijo Nico con una sonrisa. La conversación fue un poco forzada, pero fue un comienzo. Elena apreció el esfuerzo de Damián más de lo que podía expresar con palabras. Estaba cambiando por ella. La paz, sin embargo, era frágil. Verónica estaba esperando el momento perfecto para atacar. Y lo encontró en la forma de la antigua editorial de la familia de Elena, Ediciones Soler. Damián, en un gesto de buena fe, había puesto a Elena a cargo de supervisar un nuevo sello de ficción dentro de la empresa. Era el sueño de Elena hecho realidad, y se sumergió en el trabajo con pasión y dedicación.
Descubrió a un joven autor con un talento increíble y luchó para que su novela fuera publicada. Verónica vio su oportunidad. Como asistente ejecutiva de Damián, tenía acceso a todo. Accedió a los archivos de la editorial y sutilmente alteró las proyecciones financieras del nuevo sello, haciendo que pareciera un desastre económico. Luego, filtró anónimamente esa información a un blog financiero sensacionalista. El titular fue brutal: la esposa de Alcocer hunde una división de su imperio, capricho o incompetencia. El artículo pintaba a Elena como una diletante que jugaba a ser editora con el dinero de su esposo, llevando a la empresa a la ruina. Cuando Damián vio el titular, su primer instinto fue la ira. La vieja desconfianza amenazó con resurgir. ¿Y si Elena, a pesar de sus buenas intenciones, simplemente no era capaz? Pero entonces recordó su promesa. Comunicación. Respeto. Fue directamente al despacho de Elena en la mansión, donde ella estaba sentada frente a su portátil, con lágrimas de rabia y frustración en los ojos. ¿Lo has visto?, preguntó ella, su voz temblando. Lo he visto, dijo él con calma. Se arrodilló a su lado, ignorando los gráficos y números en la pantalla. Y es mentira. Elena levantó la vista, sorprendida. No, no me culpas. No, dijo él con firmeza. Te he visto trabajar en esto. Conozco tu pasión. Alguien está intentando sabotearte. Alguien está intentando sabotearnos. Y vamos a descubrir quién es. Juntos. Le cogió la mano y la apretó. En ese momento, Elena sintió que no eran dos personas unidas por un contrato, sino un equipo. Un frente unido. He pedido todos los registros de acceso a los servidores de la editorial de las últimas 48 horas, dijo Damián, su mente ya en modo de trabajo. Quienquiera que haya filtrado esto, dejó un rastro. Pero Verónica era inteligente. Había utilizado un servidor proxy y una cuenta de invitado para no dejar un rastro directo. La investigación de Damián no llegó a ninguna parte. La junta directiva de Alcocer Corp estaba nerviosa y algunos de sus miembros más conservadores empezaron a presionar a Damián para que apartara a Elena del proyecto. Solo está creando mala prensa, Damián. Es un riesgo innecesario, le dijo uno de ellos. La presión estaba aumentando y la tensión entre Damián y Elena comenzó a crecer de nuevo. Aunque él la apoyaba, el estrés del ataque estaba haciendo mella en ellos. Verónica aprovechó la situación para asestar el siguiente golpe. Sabía de un fotógrafo de la prensa rosa sin escrúpulos, un hombre llamado Marcos. Le pagó una suma considerable para que siguiera a Elena y a Nicolás. Una tarde, Elena estaba particularmente angustiada por el escándalo de la editorial y llamó a Nico. Se encontraron en un parque. Ella acabó llorando de frustración y él, como buen amigo, la abrazó para consolarla. Marcos, el fotógrafo, estaba allí. Hizo una serie de fotos desde un ángulo que hacía que el abrazo pareciera íntimo, casi un beso. Esperó al día en que Nico la acompañó de vuelta a la mansión y, en la despedida, le dio un beso fraternal en la mejilla. Marcos lo capturó de una manera que parecía un beso en los labios. Verónica revisó las fotos y sonrió. Eran perfectas. Se las envió a Damián desde un correo electrónico anónimo con el asunto: lo que tu esposa hace cuando no la ves. Damián estaba en su despacho, lidiando con las consecuencias del escándalo de la editorial, cuando recibió el correo. Lo abrió. Las fotos eran como un puñetazo en el estómago. Elena en los brazos de Nicolás. Elena besando a Nicolás. La rabia, una rabia volcánica y cegadora, lo inundó. Su primera reacción fue la de destruir algo. Romper el monitor, la mesa, cualquier cosa. Se levantó de golpe, la silla salió disparada hacia atrás. Todas sus inseguridades, toda su desconfianza inicial, volvieron con una fuerza devastadora. Lo había estado engañando todo el tiempo. Su cambio de actitud, sus sonrisas, sus besos, todo una farsa mientras se veía con su amante. Marchó escaleras arriba, listo para la confrontación. Pero a mitad de camino, la voz de Elena en su mente lo detuvo. Paciencia. Mi confianza está rota. Tendrás que ganártelo.
Su propia promesa le hizo eco, comunicación. Respeto. Se detuvo, temblando de furia, con el corazón martilleándole en el pecho. ¿Podía haber una explicación? ¿Podía la cámara mentir? Miró las fotos de nuevo en su teléfono, obligándose a analizarlas con la mente fría de un hombre de negocios, no con el corazón de un hombre celoso. La calidad era granulada. Los ángulos eran sospechosos. No probaban nada de manera concluyente. Pero dolían. Dolían como el infierno. Cuando Elena entró en la mansión, feliz porque acababa de recibir la noticia de que las primeras críticas del libro de su nuevo autor eran espectaculares, se encontró a Damián esperándola en el vestíbulo. La rabia había desaparecido de su rostro, reemplazada por una quietud aterradora. Había un dolor en sus ojos tan profundo que Elena sintió un escalofrío. «Hola», dijo ella, su sonrisa vacilando. «¿Pasa algo?» En lugar de gritarle, como el viejo Damián habría hecho, él simplemente le mostró el teléfono. Elena miró las fotos y su rostro palideció. Vio exactamente cómo se veían, cómo podían ser malinterpretadas. «Damián, esto no es lo que parece». «Te lo juro», dijo, su voz urgente. «Estaba mal por lo del blog y Nico solo me estaba consolando. Es mi amigo». «¿Un amigo al que besas en la puerta de mi casa?», preguntó él, su voz peligrosamente baja. «Fue en la mejilla». «Damián, tienes que creerme». Se acercó a él, queriendo tocarlo, asegurarle, pero él retrocedió un paso, y ese pequeño gesto la hirió más que cualquier grito. «No sé qué creer, Elena», dijo él, con la voz rota. «Quiero creerte. Dios, quiero creerte con toda mi alma. Pero esto, junto con lo de la editorial, parece un patrón. Parece que alguien está tratando de destrozarnos». Ella vio la lucha en sus ojos, la guerra entre su corazón y sus viejos demonios. Él no la estaba acusando. La estaba cuestionando, y estaba cuestionando la situación. Y eso le dio una pizca de esperanza. «No soy yo, Damián», susurró ella, con lágrimas en los ojos. «Alguien nos está haciendo esto. La misma persona que filtró la información de la editorial es la que envió estas fotos. Nos quieren separar». Él la miró durante un largo momento. El silencio era una tortura. Podía sentir su matrimonio pendiendo del hilo más fino. Finalmente, él asintió, una decisión formándose en su rostro. «De acuerdo», dijo. «De acuerdo. Voy a creerte. Pero voy a poner fin a esto de una vez por todas. Voy a contratar a los mejores investigadores privados del país. Revisarán cada aspecto de nuestras vidas, de las tuyas, de las mías. Rastrearán este correo, analizarán esas fotos, investigarán el sabotaje de la editorial. No dejaré piedra sin remover. Y cuando descubra quién está detrás de esto, desearán no haber nacido». Su voz estaba llena de una determinación helada que le provocó un escalofrío, pero esta vez, no era dirigido hacia ella. Era para ella. Para protegerlos. Damián cogió el teléfono e hizo la llamada. «Ramírez», dijo con voz firme. «Te necesito. Tengo un trabajo para ti. El más importante de tu carrera». Se había declarado la guerra. Y Damián Alcocer no tenía intención de perderla. Los días siguientes fueron extraños. Damián y Elena vivían en una especie de limbo. Él se había comprometido a confiar en ella, pero la herida causada por las fotos había creado una nueva distancia entre ellos. Era una distancia no de frialdad, sino de dolor y cautela. Dormía en el sofá de la habitación de ella todas las noches, un guardián silencioso, pero no la tocaba. La tensión sexual y emocional entre ellos era casi insoportable. Él se volcó en la investigación, pasando horas al teléfono con el investigador, Javier Ramírez, un exagente de inteligencia con una reputación legendaria. Mientras tanto, Elena se centró en su trabajo en la editorial, decidida a no dejarse intimidar. Se reunió con el equipo y, con el respaldo total, aunque ahora a distancia, de Damián, implementó un nuevo plan de marketing para la novela que había descubierto, luchando con uñas y dientes para demostrar que el proyecto era viable.
Verónica, al ver que su plan no había logrado separar a la pareja, comenzó a sentir pánico. La noticia de que Damián había contratado a Ramírez la aterrorizó. Ramírez era famoso por encontrar lo inencontrable. Tenía que cubrir sus huellas y, si era posible, darle al investigador una nueva pista falsa para que la siguiera. Decidió que Nicolás era el chivo expiatorio perfecto. Si podía plantar pruebas que lo incriminaran, Damián estaría tan ciego de celos que aceptaría la conclusión sin dudarlo. El plan de Verónica era arriesgado. Creó una cuenta bancaria en el extranjero y, utilizando métodos complejos, transfirió una pequeña cantidad de dinero desde una de las empresas de un competidor de Alcocer a una cuenta a nombre de Nicolás. Luego, redactó una serie de correos electrónicos falsos entre Nicolás y ese competidor, en los que parecían conspirar para sabotear a Damián a través de Elena. Fue un trabajo meticuloso, pero descuidado en un punto crucial. Para crear la cuenta a nombre de Nico, necesitaba un documento de identidad. Logró conseguir una copia de su pasaporte a través de un contacto corrupto, pero el rastro digital de esa adquisición era algo que un experto como Ramírez podría, eventualmente, encontrar. Un día, Damián recibió una llamada de Ramírez. «Tengo algo, señor Alcocer. Es preliminar, pero es interesante». El sabotaje a la editorial y las fotos filtradas fueron llevados a cabo con un nivel de sofisticación que sugiere que no fue un simple empleado descontento. Quienquiera que fuera, conocía sus sistemas y la vida personal de su esposa. Además, hemos encontrado un rastro financiero. Un pago a una agencia de paparazzi de la que forma parte un tal Marcos, el fotógrafo. El pago es difícil de rastrear, pero hemos detectado una posible conexión con Nicolás Sandoval. El corazón de Damián se detuvo. Nicolás. Todo volvía a apuntar a él. ¿Estás seguro?, preguntó Damián, su voz tensa. Aún no al 100%. Pero parece que recibió un pago sustancial de un competidor suyo, Rivera Corp., justo antes de que comenzaran los problemas. Estamos investigando más a fondo. Damián colgó el teléfono, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Rivera, su mayor rival. Nicolás, el amigo de su esposa. Todo encajaba de una manera horrible. Estaba siendo utilizado por Elena y su amante para destruirlo desde dentro. Todo el progreso que habían hecho, toda la confianza que había empezado a construir, todo se desvaneció en un instante de dolor y traición. Pero entonces, la promesa que le había hecho a Elena resonó de nuevo. No sacar conclusiones precipitadas. No acusar sin pruebas irrefutables. Esta vez, se obligó a pensar con más claridad. ¿Por qué Nico, un artista, se involucraría en espionaje corporativo? ¿Y Elena? La mujer que se había sonrojado con un simple cumplido, la que se había entregado al trabajo de la editorial con tanta pasión, ¿podría ser tan buena actriz? Se negaba a creerlo. Algo no cuadraba. En lugar de confrontar a Elena, tomó una decisión radical. Ramírez, dijo por teléfono minutos después. Quiero que ignores la pista de Nicolás Sandoval por ahora. Finge seguirla, pero quiero que te centres en otra cosa. Investiga a todos los que me rodean. A todo mi círculo íntimo, sin excepciones. Quiero saber a quién son leales de verdad. Empieza por mi personal de mayor confianza. Empieza por Verónica Luján. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señor, ¿está seguro? La señorita Luján ha trabajado para usted durante. Hazlo, lo cortó Damián, su voz como el acero. Sin que ella se dé cuenta. Sé discreto. Fue una corazonada, un instinto protector que surgió de la parte de él que amaba a Elena. Si estaba siendo incriminada, la verdadera amenaza debía estar mucho más cerca de lo que pensaba. Ese mismo día, Damián decidió que ya no podía soportar la distancia con Elena. El miedo a perderla era más fuerte que su orgullo herido. Esa noche, en lugar de irse al sofá, se sentó en el borde de la cama de ella. Elena se incorporó, observándolo con cautela. No puedo seguir así, dijo él, su voz ronca de emoción. Viviendo como extraños en la misma habitación. Te creo, Elena. Elijo creerte a ti. Y lo que sea que esté pasando, lo enfrentaremos juntos.
pero no puedo enfrentarlo sin ti. No así. Extendió una mano temblorosa hacia ella. Por favor. Déjame quedarme. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena. Era todo lo que había estado esperando oír. Asintió, incapaz de hablar. Él se deslizó bajo las sábanas a su lado, y por primera vez en semanas, Damián la rodeó con sus brazos. Elena se acurrucó contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. No fue un acto de pasión, sino algo mucho más profundo. Fue un acto de fe, un refugio en medio de la tormenta. No dejaré que nadie nos separe, susurró él en su cabello. Te lo prometo. Y en la calidez de su abrazo, Elena finalmente sintió que estaba en casa. Los días que siguieron marcaron un cambio fundamental en su relación. Con la decisión de confiar el uno en el otro, los muros finales se derrumbaron. Comenzaron a hablar de verdad, compartiendo sus miedos, sus esperanzas. Una noche, mientras estaban acurrucados en la cama, Elena le contó lo sola que se había sentido al crecer como hija única, y él le confesó su mayor miedo, no estar a la altura del legado de su padre. Esa vulnerabilidad compartida los unió más que cualquier otra cosa. La tensión física que había estado a fuego lento entre ellos finalmente llegó a un punto de ebullición. Sucedió una noche después de una larga jornada en la que habían trabajado juntos revisando la estrategia para salvar el sello editorial de Elena. Estaban agotados pero llenos de adrenalina. En la tranquilidad de su dormitorio, la mirada de Damián se encontró con la de ella, y ya no había dudas ni miedos, solo un anhelo abrumador. Elena, susurró, su voz era un rastro de humo. Se inclinó y la besó, un beso lento y profundo que hablaba de todo lo que habían superado. El beso se intensificó, volviéndose desesperado, hambriento. Sus manos exploraron, redescubrieron. Te amo, murmuró él contra su piel. Me he enamorado de ti tan perdidamente que me asusta. Yo también te amo, Damián, respondió ella, su voz ahogada por la emoción. Creo que te he amado desde el principio, incluso cuando te odiaba. Esa noche, hicieron el amor. No fue la unión torpe de dos extraños en su noche de bodas, sino la fusión de dos almas que se habían encontrado en medio del caos. Fue tierno y apasionado, una celebración de su victoria sobre la desconfianza. Cada caricia, cada beso, era una afirmación de su amor. Damián la adoraba con su cuerpo, memorizando cada curva, cada lunar, como si quisiera grabar su esencia en su alma. Elena se entregó por completo, sin miedo, sintiéndose por primera vez verdaderamente amada y segura. Después, mientras yacían enredados en los brazos del otro, Elena sintió una paz que nunca antes había conocido. Creo que deberíamos hablar con Nico, dijo ella en voz baja. No es justo que esté bajo sospecha. Se merece saber lo que está pasando. Damián se tensó por un momento, la vieja punzada de celos todavía presente, pero la suprimió. Elena tenía razón. Al día siguiente, invitaron a Nicolás a la mansión. Sentados en el despacho de Damián, le explicaron todo, el sabotaje, las fotos, las sospechas. Nicolás escuchó, su expresión pasando de la confusión a la conmoción y finalmente a la ira. ¿Crees que yo sería capaz de hacer algo así?, le preguntó a Elena, dolido. No, intervino Damián firmemente. Yo sí lo creí al principio, y fue un error terrible. Por eso te lo estamos contando. Creemos que alguien te está utilizando para hacernos daño, y necesitamos tu ayuda para averiguar quién. La honestidad de Damián pareció desarmar a Nicolás. Se pasó una mano por el pelo. Esto es una locura. ¿Quién nos odiaría tanto? Empezaron a repasar la lista de posibles enemigos de Damián, pero ninguno encajaba en el perfil. Fue entonces cuando el investigador Ramírez llamó de nuevo. Damián puso el altavoz. Señor Alcocer, tengo noticias. Y son grandes, dijo la voz de Ramírez. Investigué a la señorita Luján como pidió. Su vida es aparentemente impecable. Excepto por una cosa. Hace 6 meses, su hermana menor tuvo un accidente grave y necesitaba una cirugía experimental muy cara que el seguro no cubría. De repente, la factura del hospital fue pagada en su totalidad por un donante anónimo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?,
preguntó Damián. El pago se realizó a través de la misma red de cuentas offshore que se utilizó para pagar al paparazzi y para transferir fondos a la cuenta de Rivera Corp. Pero el verdadero bombazo es este: investigando la vida de la señorita Luján, descubrimos una vieja conexión. Antes de trabajar para usted, fue asistente en la empresa de su principal rival, Ricardo Rivera. Y no solo eso. Tuvieron una relación sentimental muy seria que terminó mal. Justo antes de que ella empezara a trabajar para usted. Un silencio helado cayó sobre el despacho. Damián se quedó blanco como el papel. Verónica. Y Rivera. Todo era una venganza. Una larga y calculada venganza. Rivera la estaba usando para destruirlo, y ella lo hacía ¿por qué? ¿Dinero? ¿Amor no correspondido? Hay más, continuó Ramírez. Investigamos el origen de las pruebas originales que la señorita Luján le dio sobre la señora Alcocer. La grabación de audio. Era una conversación de la propia Verónica con una amiga, jactándose de cómo iba a engañar a su nuevo jefe. Usó un software para distorsionar su voz y hacerla parecer más joven. Y los extractos bancarios de la familia de su esposa estaban falsificados para exagerar los gastos frívolos. La deuda original provenía de gastos médicos del padre de Elena. No de lujos. Damián sintió que el mundo se le venía encima. No solo había sido engañado, había sido el títere en un teatro de venganza y obsesión. Y la mujer a la que amaba había sido la víctima inocente de su estupidez. Su crueldad hacia Elena, su desprecio, todo se basaba en una sarta de mentiras fabricadas por la mujer en la que más confiaba profesionalmente. Miró a Elena, cuyo rostro reflejaba su propia conmoción y horror. El alcance de la traición era inimaginable. Gracias, Ramírez. Sigue investigando. Quiero pruebas irrefutables. Vídeos, grabaciones, cualquier cosa que podamos usar en un tribunal, dijo Damián, su voz mortalmente tranquila. Entendido. La llamada terminó. Oh, Damián, susurró Elena, con la mano en la boca. Era ella. Todo el tiempo fue ella. Él se levantó y empezó a caminar por el despacho como un león enjaulado. La rabia que sentía era tan intensa que lo asustaba. Pero debajo de la rabia había una capa de culpa tan profunda que amenazaba con ahogarlo. Te hice pasar un infierno, dijo, su voz ahogada. Basado en sus mentiras. Te llamé cazafortunas, te humillé, te. SHHH, dijo Elena, acercándose a él y tomando su rostro entre sus manos. No lo sabías. Te manipuló. Debí haberlo sabido, rugió él. Debí haber visto a la mujer increíble que tenía delante en lugar de escuchar el veneno de una serpiente. Debí haber confiado en ti. Pero confiaste en mí al final, le recordó ella suavemente. Eso es lo que importa. La miró, asombrado por su capacidad para perdonar. Se merecía algo mucho mejor que él. Pero iba a pasar el resto de su vida tratando de ser el hombre que ella merecía. Se acabó, dijo con una finalidad escalofriante. Voy a exponerla. A ella y a Rivera. Van a pagar por cada lágrima que has derramado. La confrontación final se preparó con la precisión de una operación militar. Damián, con la ayuda de Ramírez, reunió un expediente irrefutable contra Verónica y Rivera. Tenían grabaciones de sus llamadas, pruebas de las transferencias de dinero, testimonios de contactos corruptos. La trampa estaba lista. Damián convocó una reunión de emergencia de la junta directiva en la sala de conferencias principal de Alcocer Corp. Se aseguró de que Verónica estuviera presente, con el pretexto de que necesitaba que tomara notas. También, y esta fue la parte más audaz de su plan, filtró información falsa a Rivera de que en esa reunión iba a anunciar la adquisición hostil de su empresa, sabiendo que Rivera, arrogante y curioso, aparecería para regodearse. Elena estaba a su lado, no como un accesorio, sino como su socia. Estaba nerviosa, pero decidida. Esto era por su futuro. Cuando todos estuvieron reunidos, incluido un sonriente Ricardo Rivera que se coló en el último minuto, Damián comenzó a hablar. Gracias a todos por venir.
Les he reunido hoy para hablar de la traición y la lealtad, comenzó, su mirada de acero fija en Verónica, que empezó a parecer incómoda. Proyectó en la gran pantalla los extractos bancarios falsificados y la grabación de audio manipulada que Verónica le había dado. Estas son las pruebas que me llevaron a juzgar mal a una persona inocente, dijo. La expresión de Verónica se congeló. Luego, Damián mostró la grabación original, con la voz clara de Verónica. El color desapareció de su rostro. Y esta es la verdad. Continuó, presentando, una por una, las pruebas del sabotaje, los pagos al fotógrafo, las transferencias de dinero, todo vinculando a Verónica con Rivera, que ahora había perdido su sonrisa. La sala estaba en completo silencio. Durante casi un año, he sido el objetivo de un complot de espionaje corporativo y manipulación personal diseñado para destruir mi empresa y mi vida personal, declaró Damián, su voz resonando con poder. Un complot orquestado por Ricardo Rivera y ejecutado por mi empleada de mayor confianza, Verónica Luján. Todos los ojos se volvieron hacia Verónica, que estaba temblando. Es mentira. Está loco, chilló ella, poniéndose de pie. No te creo que tuvieras esa reacción, Verónica, dijo Elena, hablando por primera vez, su voz clara y fuerte. Porque si fuera mentira, no habrías intentado contratar a un sicario esta mañana para deshacerte de Javier Ramírez, el investigador privado, cuando te enteraste de que había descubierto tus secretos. Ramírez había puesto un micrófono en la oficina de Verónica la noche anterior. La grabación de su llamada desesperada a un contacto de Lampa sonó por los altavoces de la sala de conferencias. Ese fue el golpe final. Verónica se derrumbó en su silla, derrotada. Rivera intentó escabullirse, pero la seguridad ya estaba en la puerta. Verónica, estás despedida, dijo Damián con frialdad. Y en cuanto a ti, Rivera, espero que te guste la comida de la cárcel. Mi equipo legal se va a asegurar de que pases una larga temporada allí. La policía está de camino. La policía llegó y se llevó a una histérica Verónica y a un lívido Rivera. Cuando la sala se despejó, solo quedaron Damián y Elena. Se miraron el uno al otro en el silencio que siguió a la tormenta. Se acabó, susurró Elena. Se acabó, repitió él. La atrajo hacia sí y la besó, un beso profundo y lleno de alivio y triunfo. Habían ganado. Su amor había sido puesto a prueba de la forma más brutal y había salido victorioso. Esa noche, Damián llevó a Elena a su casa. Cuando entraron, él la detuvo en el vestíbulo, el mismo lugar donde la había acosado después de su primera salida con Nico, el lugar donde la había besado por primera vez con ira. Aquí fue donde empezó a cambiar todo, dijo él en voz baja. Aquí fue donde mis celos me mostraron algo que mi estúpido orgullo no me dejaba ver, que me estaba enamorando de ti. Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No era el anillo de bodas que le había puesto en el dedo con tanta frialdad. Era uno nuevo, un diamante impresionante rodeado de esmeraldas que hacían juego con sus ojos. Elena Soler Alcocer, te maltraté, te humillé y rompí tu corazón basándome en mentiras. Fui un tonto y un monstruo. Pero también me enamoré de tu fuerza, tu bondad y tu increíble capacidad para perdonar. Me has enseñado lo que es el amor de verdad. Te amo más que a mi propia vida. Sé que ya estamos casados, pero quiero hacerlo de nuevo. Quiero hacerlo bien. ¿Te casarías conmigo de nuevo, Elena? ¿Me darías el honor de pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto te amo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras sonreía. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo, Damián. Una y mil veces, sí. Él le deslizó el anillo en el dedo y se puso de pie para besarla, un beso que selló su pasado doloroso y dio la bienvenida a un futuro lleno de promesas. Unos meses más tarde, renovaron sus votos en una pequeña ceremonia en la playa, rodeados solo por sus amigos más cercanos y su familia. Nicolás fue el padrino de Elena, habiéndose convertido en un verdadero amigo para ambos. El padre de Elena, radiante de salud y felicidad, la llevó al altar. Damián la esperaba allí, y esta vez, sus ojos no contenían más que amor y adoración. Sus votos no fueron un contrato, sino una declaración de amor eterno.
La vida se instaló en una feliz normalidad. Trabajaron juntos, codo con codo, convirtiendo Ediciones Soler en un éxito rotundo. Reían, viajaban, construían una vida llena de pasión y ternura. Damián nunca dejó de cortejarla. Le dejaba notas de amor, la sorprendía con flores, la besaba en la cocina sin motivo alguno. Una tarde, un año después de su segunda boda, Elena se sentía extraña. Había estado cansada y con náuseas durante días. Una sospecha emocionante floreció en su pecho. Compró una prueba de embarazo de camino a casa. Cuando Damián llegó esa noche, la encontró en su dormitorio, con una pequeña caja en las manos. «Un regalo para mí», bromeó él. Ella negó con la cabeza, demasiado emocionada para hablar. Le entregó la caja. Él la abrió y sacó de dentro la prueba de embarazo, con 2 líneas rosas claramente visibles. La miró, luego a Elena, su cerebro tardando un segundo en procesar lo que significaba. Empezó a decir, con los ojos muy abiertos. Ella asintió, riendo entre lágrimas. «Vamos a tener un bebé». La alegría que explotó en el rostro de Damián fue lo más hermoso que Elena había visto nunca. La levantó en brazos, dándole vueltas mientras reía a carcajadas. La bajó y la besó con una pasión y una ternura que la dejaron sin aliento. Puso sus manos sobre su vientre todavía plano con una reverencia abrumada. «Un bebé», susurró, las lágrimas brillando en sus propios ojos. «Nuestro bebé. Te amo tanto, Elena». A los 2. 9 meses después, Elena dio a luz a 2 bebés sanos, un niño y una niña. Los llamaron Ricardo, por su padre, y Sofía. Damián estuvo a su lado en todo momento, sosteniendo su mano, un pilar de fuerza y amor. En la tranquila habitación del hospital, con sus 2 hijos durmiendo en pequeñas cunas a su lado, Damián miró a su esposa, agotada pero radiante. «Pensé que lo tenía todo», dijo en voz baja, acariciando su mejilla. «Dinero, poder, éxito. No tenía ni idea de lo que era la felicidad. Tú, Elena, tú y nuestros hijos, sois mi todo. Mi principio y mi fin». Elena le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de él. Juntos, miraron a sus bebés, el fruto de un amor que había nacido del desprecio y los celos, pero que había florecido, contra todo pronóstico, en la familia más hermosa que jamás podrían haber imaginado. La historia de Damián y Elena nos enseña que incluso el amor que nace de las cenizas del dolor puede convertirse en el fuego más brillante y duradero de todos. Y si te ha gustado su viaje, suscríbete al canal.